Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muchas gracias por esperarme. Bueno, hoy vamos a iniciar la lección número 25. Recordando que la semana entrante, al final de la semana entrante ya tendríamos el examen de CAD, de AutoCAD, y el último parcial, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, en jueves y viernes terminaríamos ahí el curso. Entonces nos queda la sesión de hoy, la de mañana jueves, el viernes, martes, miércoles, para practicar y terminar la materia del tercer tema, la materia del tercer tema de la cual nos falta prácticamente el tema de cortes, básicamente, y hacer un repaso, que es lo que vamos a hacer hoy, de una aclaración de lo que son planos inclinados, cómo dibujarlos en isométricos, eh, y también circunferencias en isométricos, primero instrumentalmente, o sea, con el compás, y luego verla ya en AutoCAD para que tengamos todas las opciones ahí. Esperamos y aprovechar un día de estos, de los últimos días, para ver 3D, por lo menos una sesión o un espacio ahí de tiempo para trabajar en 3D, que es una opción que, aunque no está dentro del programa, pues nosotros siempre la incorporamos ahí para que tengan una herramienta adicional. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que tenemos para hoy. Permítanme un segundo. Ok, esto es lo que tenemos para hoy en la lección número 25. Proyección ortogonal y representación tridimensional, que es el tema 3 en el que ya estamos. Vamos a ver planos inclinados, cortes, y veríamos la solución de una figura. Y la tarea número 12. La tarea número 12 que estaría programada, asignada hoy y programada para entregar el sábado. ¿Ok? El sábado a las 6. Entonces tienen esa opción ahí para que puedan trabajarla hasta el sábado. Ok, entonces antes de pasar, pues decirles que el examen, pues haré la consideración, sobre todo en el ejercicio que hubo alguna confusión, eh, y además del tiempo que se les dio, pues también la consideración sobre las respuestas que han dado. Y esperamos entregarlo mañana, a más tardar pasado mañana, para que ya tengan una idea del avance de sus notas. Lo mismo un corte de las láminas para que vean cómo van. Recordando que las que asignamos los martes para entregar los viernes tienen un valor de una lámina, y las que se asignan los viernes para entregar los martes o miércoles, como lo hemos estado haciendo en algunas oportunidades, estas tienen un peso de dos láminas, ¿verdad? Entonces, dado que ya nos acercamos al final del curso, es bueno que revisen los resultados que yo tengo registrados, y si hay alguna duda, pues la aclaramos. ¿Ok? Antes de empezar, si tienen alguna duda, recuerden que hemos venido trabajando en vistas y en isométricos de figuras sólidas. Nos falta ver un ejercicio de práctica, que es el tema de tercera vista, que ayuda a montones
a desarrollar la habilidad de visualización. Eso lo tenemos programado para verlo mañana. Y hoy estaríamos concluyendo con planos inclinados, que es una aclaración, una ampliación de lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a planos inclinados en figuras, para hacer isométricos de una figura con planos inclinados, cortes o secciones, y quedaría para mañana tanto tercera vista como circunferencias en isométricos. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna consulta sobre lo que hemos visto, alguna duda, la podemos aclarar de una vez. Si no, empezamos entonces con el tema de planos inclinados. Vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy en cuanto a planos inclinados. Observan ahí el tema de planos inclinados. Sí, profe. Ok. Y bueno, tal y como se indica ahí, ya hemos mencionado que solo es posible pasar dimensiones de las proyecciones o vistas a los isométricos y viceversa, aquellas líneas que son paralelas a los ejes principales, a los ejes del ancho, el eje de la altura y el eje de la profundidad. Debido a esto, pues aquellas líneas o planos que no sean paralelos a esos ejes principales, no es posible pasarlos directamente. Hemos estado haciendo algunos ejercicios y mostrando que hay diferencia a la hora de trasladar esas dimensiones, y que por lo tanto lo que debe hacerse es localizar sus extremos, sus puntos extremos, para de esa forma poder trasladar ese tipo de planos que no son paralelos a los ejes principales. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de un isométrico y sus vistas básicas a partir de esta línea de vista frontal, y donde hay coincidencia total entre el isométrico, las caras que se ven y las caras que están aquí mostradas en el sistema de vistas. Debe existir siempre una relación entre las vistas que se muestran y las vistas que muestra el isométrico. Entonces, si yo aquí tengo la vista frontal y una lateral derecha, pues aquí mostraré en el isométrico una frontal y la lateral derecha. O sea, este isométrico está coincidente con estas vistas, y así debe mantenerse la relación. Tenemos ejes de ancho, altura y profundidad, que son los ejes principales. Entonces, retomando, todas aquellas líneas que corresponden a planos inclinados, por esa condición, no será posible trasladarlas directamente. Entonces, vamos a localizar sus puntos extremos y luego los unimos para representarlos tanto en vistas como en isométricos. Entonces, vamos a ver una figura que tiene ese tipo de conformación. eh, un objeto que está constituido en su mayor parte por planos inclinados. Vamos a ver las vistas de ese objeto. Aquí están las vistas de ese objeto, y como observan, pues es un objeto que en la vista frontal se ve de esta forma. Tiene una base irregular, es una especie de pirámide con una base irregular, y todos los planos aquí son inclinados, son triangulares. Todos estos planos, como ven, son planos inclinados, y de hecho la base, observen que no tiene planos paralelos, líneas paralelas a los planos principales de proyección. Entonces aquí todo es prácticamente eh, imposible de trasladar directamente todas esas dimensiones. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ayudar de las líneas de proyección para identificar las diferentes partes del objeto. Eso sí, siempre será indispensable ubicar estas líneas de proyección para poder eh, ir conociendo cómo es el objeto. ¿Ok?
Entonces aquí está su vista horizontal, su vista frontal, y aquí están las líneas de proyección que con solo pasarlas vamos a ir identificando cuáles son los diferentes planos y a qué están asociados en una vista y en otra. ¿Ok? Por supuesto, tenemos este que es el vértice y es el punto más alto, es el vértice de este objeto, y ahí llegan todas estas aristas, como ven, llegan ahí, y tenemos una base que, como indicamos, es irregular, ¿verdad? No tiene lados iguales, sino que todos tienen una dirección diferente, eh, y por lo tanto, pues debemos tomar eso en cuenta a la hora de ir a hacer el isométrico. Aquí de lo que se trata entonces esto es, teniendo estas dos vistas, poder hacer el isométrico. Vean que aquí, si tuviéramos la vista lateral derecha o la izquierda, no nos aportaría más información que esta sobre cómo es la figura. Entonces lo que debemos tener claro es, bueno, ¿por qué aparece aquí una línea oculta? Bueno, si observan acá, hay una cara por acá que está tapando esta arista que es la que coincide. Ven que esta arista coincide aquí con esta que está más atrás y que por lo tanto, pues al estar más atrás, está tapada por este sector de la pieza, que es una pieza, una figura sólida, y entonces por esa razón esta arista va con línea oculta. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá con el objeto? Ok. Vamos entonces a un segundo paso, que es un paso necesario, que es destinar un tiempo a la lectura de las vistas para su comprensión y identificación de planos. Y aquí los tenemos, vamos a hacerlos un poco más pequeños para mostrarlos. Ahí están. Vean que aquí hay un primer plano, este de color azul, que es el que está más cercano, digamos, al plano de proyección frontal. Observen que no están indicadas aquí los planos, pero igual los podemos identificar ahí, y lo mismo que los puntos, los vértices de todas la figura. De momento estamos concentrados en observar que este plano que está aquí es este que está acá en la vista horizontal, que este segundo plano, que es el que está seguidamente o contiguo a este, de color verde, es este plano. ¿Cuál es la forma de ayudarnos? Las líneas de proyección. Y la forma que tiene, que es triangular, nuevamente son formas que se mantienen, y entonces nos ayuda eso a ubicarlas en ambas vistas. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre estas dos, identificación de estos dos planos inclinados en ambas vistas? Esto es necesario hacerlo y no empezar a tirar líneas o trazar líneas en el isométrico si uno no tiene claro primero, pues, una buena parte del objeto, por lo menos un sector del objeto que permita ir avanzando en la construcción del isométrico, pero de manera segura. Entonces, por eso hay que dedicar un tiempo al análisis y visualización de diferentes partes del objeto. Vamos con los otros planos, que son los que están más atrás. Vean este de color gris, está aquí atrás, llega hasta la línea oculta, que es esta arista que está aquí, y lo tenemos en la parte de atrás. ¿Ok? Aquí solo se está marcando, pero es un plano que está más atrás y está tapado por este que está aquí, por el azul que tenemos acá. Igual tenemos el plano rojo, este de acá también está atrás y está tapado, entonces, pero abarca, vean que abarca toda esta zona. La forma de ubicarlo, pues con este vértice en la base, el vértice principal ahí que es la altura mayor del objeto, y este otro vértice en la base también. De esa forma tenemos identificado este plano de color rojo. ¿Ok? Entonces ahí han sido identificados 4 planos que conforman, además de la base, el objeto. ¿Ok?
¿Alguna duda hasta acá? Muy bien, entonces vamos a ir identificando los puntos del objeto. Ahora sí entramos a identificar los puntos, y el vértice, la base, el vértice y una serie de puntos correspondientes al prisma que contiene, es un prisma cuadrangular que contiene el objeto. ¿Esto por qué razón? Bueno, porque el isométrico lo vamos a iniciar construyendo una caja, digámoslo así, que contiene a esta figura. Esa caja, ¿qué características va a tener? Va a tener las dimensiones máximas en cuanto al ancho, a la altura y a la profundidad del objeto, a la profundidad máxima, o sea, desde esta línea de profundidad, que es la inicial, hasta esta línea, y el ancho, pues está claro que el máximo es este y que la altura también máxima es esta. Y vamos a ver que vamos a identificar diferentes partes y probablemente existan puntos que no pertenecen al objeto, pero que serán de interés para nosotros para iniciar la construcción del isométrico. ¿Ok? Aquí tenemos dimensiones del objeto. Está dimensionado para tener más elementos. Aquí tenemos las dimensiones del objeto. Y aquí están identificados diferentes puntos del objeto en la caja que encierra el objeto. Digamos, si nosotros encerramos este objeto aquí en un rectángulo, ¿verdad? Con sus dimensiones máximas, vamos a obtener estos puntos que son X, Y, aquí el punto K en esta parte y aquí el punto Z. Son diferentes puntos del objeto. Vean que tenemos una altura máxima de 70, un ancho de 100 y una profundidad máxima de 80. En principio esos son datos importantes, los otros son dimensiones internas que son necesarias, son indispensables para dibujar el objeto, pero en isométrico, pero que ahorita los vamos a ir localizando, los vamos a ir utilizando esas dimensiones para poder construirlo. Me devuelva los puntos que están ubicados aquí, que se refieren a la caja que encierra el objeto, donde hemos ubicado una serie de puntos. Aquí en este que está acá, es un punto que no pertenece al objeto, pertenece, eso sí, a la caja que lo encierra, y tendría, como ven, eh, una coordenada o son puntos X, Y. ¿Por qué X, Y? Bueno, porque hay un punto X arriba que está aquí y Y abajo, que es el punto en la base. Ahora, en esta vista, ¿por qué se pone aquí X, K? Bueno, porque hay un punto K que está a esta altura, pero en la misma posición del punto X, pero más atrás. Entonces, véanlo aquí. Entonces, eso me permite identificar que el punto K está a la misma altura de X y a pesar de que aquí no lo logro observar más que en una posición. Entonces, estos dos, ya ahora sí, teniendo el punto en dos vistas, como lo hemos visto en geometría descriptiva, si yo tengo el punto ubicado en dos vistas, ya lo tengo localizado, o sea, ya sé dónde está. Lo mismo entonces para XY, X aquí arriba y Y abajo. En el caso de Z, ven que es coincidente Z, B. ¿Por qué? Porque Z está en la base y B está más atrás y coincidente con este punto que está aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces basado en eso, pues tenemos aquí eh, los puntos ya localizados nada más y estas dimensiones que tenemos acá que nos permiten entonces trazar los ejes principales a 30 grados, como hemos visto, con respecto a la horizontal, para el ancho, la profundidad y la altura. ¿Ok? Ancho, profundidad y altura. Y recordando que este ángulo que forma con la horizontal aquí es de 30 grados y 30 grados acá.
como hemos visto en dibujo isométrico o perspectiva isométrica, nosotros lo que hacemos es, en forma ideal, trasladar las dimensiones máximas aquí para el ancho, aquí para la profundidad y aquí para la altura. ¿Ok? Entonces, ahora sí, nos vamos a esas dimensiones máximas y aquí, en esta figura, ahora sí, en estas vistas y la figura del isométrico de la caja que lo encierra, tenemos sus dimensiones máximas que son 80 en la profundidad, 100 en el ancho, 70 en la altura y ahora se observan bastante más claro dónde está cada punto. Vean que los puntos X y Y están aquí en esta arista. El punto K está más atrás, pero en la parte más alta. Y el punto Z está al frente. No pertenece tampoco al objeto, ni X, ni Y, ni Z, ni K. Pero son puntos de referencia necesarios tenerlos disponibles o por lo menos visualmente ubicados para poder usarlos como referencia a la hora de construir el isométrico. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cómo hacer ese isométrico con esas dimensiones generales primero? Profe, ¿usted podría repetir lo de los puntos de K, X, Y, Z, digamos, la ubicación en lo que es el isométrico? Ok, vean que Y sería este vértice. Esta caja es la caja que encierra, digamos, el objeto. Lo que hemos hecho es trazar una línea aquí suave, digamos, otra línea suave vertical aquí o en la profundidad aquí, perpendicular al plano frontal. Aquí en profundidad, el ancho aquí otra vez, y tenemos estas dimensiones que son estas dimensiones que están aquí en la parte más alta y que son coincidentes con la parte inferior también, ¿verdad? Con la base. Y lo que habíamos visto primero era la localización de estos puntos aquí en estas figuras, aquí en las vistas. Pero ya los tenemos acá ubicados de mejor manera, digamos, coincidentes en la caja que encierra el objeto, y el isométrico nuestro va a quedar encerrado en esta caja, ¿verdad? Estas serían líneas de construcción, serían líneas suaves, todas. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es llegar a tener el isométrico dibujado aquí. Recordando que el isométrico no lleva líneas ocultas. Las vistas sí llevan todas las líneas ocultas que existan, pero el isométrico no va a llevar ninguna línea oculta. ¿Ok? Ahora, X y Y son puntos que no pertenecen al objeto. Vean que están aquí. Aquí está identificado en esta cruz. Está identificado este punto. En esta cruz está identificado este otro punto. Y aquí atrás, en la parte posterior, está identificado este otro punto, que es el punto K. ¿Ok? Entonces, observenlos aquí. La vista, recuerden que la lectura para ubicar un punto la tenemos que hacer en dos vistas como mínimo. O sea, yo no puedo hablar de un punto solo ubicándolo en una vista, porque no sabría, viéndolo desde arriba, no sabría cuál es su posición en cuanto a altura. Aquí está ubicado en cuanto a la profundidad, que es coincidente con esta línea que pasa por el vértice A, pero si lo veo solo aquí, no sé dónde está acá. Para eso necesito leerlo con dos vistas. Ya cuando observo aquí que K está en la parte más alta, ya sabríamos dónde está. Está en la parte más alta y atrás. Entonces, por eso K es este punto. Lo mismo sucede con X y Y. X dice X, Y, es la vista de punto o de punta de una arista, de una recta. ¿Cuál es esa recta? Esta que está aquí. X y Y. X, Y, X más arriba se ve primero y Y más abajo. Igual ocurre aquí con Z, Z más al frente y B que va a estar como por acá, que es una medida que tenemos por ahí que buscarla en el dimensionado o haciendo la resta aquí para obtener dónde está B. ¿Ok? Aquí está la figura dimensionada con todo lo necesario para poder trasladarla aquí en el isométrico. Entonces, recordando entonces que no podemos trasladar directamente estas medidas acá, debemos localizar los puntos extremos.
Y eso es a lo que vamos. No sé si antes de pasar a eso, si quedó clara lo de los puntos ubicados ahí en la caja que encierra el isométrico que vamos a hacer. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Muy bien, vamos entonces ahora a ubicar, dice aquí que a partir del vértice del punto X, que es el vértice izquierdo, vean que lo tenemos aquí, al frente en el plano superior, ahí vamos a medir 30 a la derecha y 28 hacia atrás. ¿Por qué eso? Bueno, eso es para poder ubicar el vértice V que tenemos aquí, que es el que está en la parte más alta. Vean que nosotros debemos movernos por coordenadas, no podemos ir directamente a ubicar eso, sino que debemos, teniendo la caja, saber exactamente dónde está ese vértice V, que es este. Ahora ya cada uno tiene su nombre. Este es el vértice A, B, C y D, que están en la base, y V, que es el vértice que está más arriba. Y todo lo logramos ubicar aquí o identificar porque todos tienen, todos los puntos tienen dos vistas. Entonces eso nos permite ubicar correctamente dónde está cada punto. Ok, entonces la forma de ubicar el vértice, que es la base a la cual llegan todas estas aristas y que es lo mejor de llegar a localizar primero ese punto, porque si tengo localizado ese, después es a partir de ese punto llegar a los otros vértices A, B, C y D y ya tendríamos prácticamente dibujado el isométrico. Ok, entonces veamos por qué cómo llegamos a ese vértice V. Vean que nos podemos trasladar esta distancia. Vean que del vértice aquí, de este punto que está acá, que es el punto X, que estaría aquí, yo me tengo que desplazar estos 20 más esta distancia, que son 10. ¿Y por qué son 10? Bueno, porque lo saco por diferencia aquí, 100 menos 42 menos 28 menos 20 me da 10, que es esta cota que se omite, tal y como lo vimos cuando vimos dimensionado, pues que la norma es omitir una de estas y colocar en lugar de ellas una total, y esta sale por diferencia. Entonces, en esta coordenada, en este sentido del ancho, de aquí hasta acá, donde está ubicado V, hay 30. Entonces nos desplazamos sobre esta arista 30 y luego nos movemos hacia atrás esta distancia de aquí para allá. Nuevamente hago la resta, 80 menos 52 menos 20 y eso me da estos 8 que están acá. Entonces de aquí para atrás serían 28. Entonces nos desplazamos 30 para acá y 28 para atrás y ahí estaría localizado el punto V. La localización de ese punto es muy importante y entonces quisiera detenerme aquí para ver si todos tienen claro qué fue lo que hicimos ahí. Simplemente fue movernos por coordenadas, pero quisiera ver si hay alguna duda sobre ese movimiento que estamos realizando sobre ejes principales, donde sí podemos realizar esa medida. Vean que no podríamos tomar esta arista, por ejemplo, de aquí y llegar aquí porque no tenemos esa dimensión. Al no ser paralela a un eje principal, no la podemos pasar aquí directamente. Por eso nos tenemos que mover a partir de un punto de referencia hacia acá, hacia la derecha y luego hacia atrás. Entonces, eso fue lo que hicimos de este punto. Nos desplazamos a la derecha hasta llegar aquí y luego hacia atrás hasta llegar al punto V. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Dudas ahí para llegar a V? Recuerden que la base aquí la tenemos con una construcción de un rectángulo que encierra esta figura que es la parte, digamos, superior e inferior, que son coincidentes, la base y la altura, y la parte superior de esta caja, digamos, que encierra el objeto. Y de esa forma entonces nos movilizamos en la parte de arriba, que es donde se ubica el vértice, este V, aquí en la parte más alta. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar entonces
otro punto, ya que tenemos localizado el punto V, vamos a irnos a localizar el punto D. Vean que el punto D es este vértice de aquí. ¿A cuánto está? Está muy sencillo porque la cuota la tenemos aquí directamente dada, mostrada. Y nos dice que de aquí hacia atrás y ubicado en la parte inferior, ¿verdad? A partir de Y hacia atrás nos movemos 20 y vamos a llegar al punto D. Entonces, precisamente a 30 grados, vean que todas las líneas son a 30 grados y para allá 30 grados, para allá 30 grados y las otras son verticales. Entonces, las alturas son verticales, los anchos y las profundidades a 30 grados. Entonces, a partir de Y me muevo a 30 grados para allá y mido 20. Al medir 20, logramos ubicar el punto D aquí. Entonces ya tenemos dónde está el extremo de esta línea, que es el punto D. Y ahora, imagínense que ya ahora sí podríamos trazar esta arista porque tenemos localizados sus extremos. Entonces, uniríamos este punto D con V, porque así se observa que están unidos D con V, D con V. Pero vean que esta medida va a ser una medida diferente a esta de acá y a esta de acá. No es ninguna de esas dos. ¿Ok? Veamos esta localización y veamos aquí de una vez en este paso 7 la localización de los otros puntos. Aquí hay otros puntos que están localizados, que son el punto C y el punto B. Vean que el punto C está moviéndose de aquí, de Z, que está en la base, 28 a la izquierda, y B está aquí también en la base, moviéndose hacia atrás, 28. Recuerden que de aquí a aquí había 8 y entonces V está en la misma profundidad de B, y entonces, pero B está en la parte inferior, V está en la parte más alta. Entonces nos movemos 28 para atrás y nos movemos 28 a la izquierda y localizamos de esa forma B y C. ¿Ok? Con esos tres puntos ya localizados, vean que esos puntos ya van unidos con el vértice V y ya de una vez podemos ahora sí trazar con trazo fuerte de una vez esas líneas de C a V, de D a V y de B a V. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, entonces vamos al siguiente paso. El siguiente paso es localizar otro vértice que está atrás, que es el vértice A, que está en la base. Vean que está en la base A. Y entonces, ¿cómo localizamos A? Vean que hay varias formas. De hecho, para todos estos puntos hay varias formas. Yo para localizar D, partimos de Y hacia atrás, esta profundidad, que eran 28, no, 20. De Y hacia D eran 20, ¿verdad? 20. Pero también podríamos habernos movido de esta manera, venir acá de X 20 para atrás y bajar esta altura y localizamos D. ¿Ok? Depende de cualquiera de las dos. Es válida. ¿Cuánto bajamos? Los 70, que es lo que tiene de altura. Entonces pude haberme movido de X para atrás 20 y bajo 70 y encuentro el punto D. ¿Ok? Vean que son movimientos sobre los ejes principales de ancho, altura y profundidad, los cuales sí puedo transitar, digamos, por ahí, porque son paralelos, son dimensiones paralelas a esos ejes principales. Para localizar A, entonces se está usando esta opción, llegar de X, que recuerden que X está arriba y es este vértice, desplazarse 20 a la derecha. ¿Por qué 20? Bueno, porque es esta dimensión que está aquí, 20 de K, 20 a la derecha y bajar cuánto, los 70 que tiene de altura, y entonces en ese momento localizamos el punto A. A va unido con V, B va unido con V, C unido con V y D unido con V. Eso es lo que se observa aquí. Entonces hemos unido A con V y prácticamente ya ahí quedó dibujado el isométrico. Recuerden que no se le dibujan líneas ocultas. Entonces
pues así estaría siendo dibujado ese isométrico de esa figura, observando que hay un plano que es el plano VDA, que no se observa en este isométrico. Es este plano de aquí. Este plano inclinado no se observa ahí. Está allá, está tapado por esta parte del objeto. ¿Ok? De esta forma quedó dibujado el isométrico y no deberíamos borrar las líneas de construcción. O sea, ahí quedan las líneas de construcción que hayamos usado, quedan ahí. Y por supuesto hay una diferencia clara entre las líneas de trazo fuerte final y las líneas de construcción. Eh, Aquí se han identificado los planos que vimos al inicio, que eran 4, el de color azul, el verde, el gris y el rojo, mostrando ahí que a la hora de hacer el isométrico se ven 3 de ellos y el gris no se observa. O sea, el gris quedó tapado, digamos, pero aquí se está mostrando acá para que nada más de manera ilustrativa, pues lo vean ahí, pero realmente no se observa en el isométrico y el isométrico debería quedar tal y como está aquí, ¿verdad? Esta sería la representación correcta de ese isométrico, sería esta. Aquí los colores, solo para relacionarlo con lo que vimos al inicio, y lo mismo este que es el que quedó oculto ahí. ¿Ok? ¿Alguna duda en esta explicación, digamos, de cómo construir una figura que tiene solo planos inclinados? ¿Dudas? Em, Ustedes podrían, con estas dimensiones, tal y como está aquí, hacer este dibujo para ver si logran ubicarlo. Pueden usar otros movimientos para llegar al vértice. Por ejemplo, se puede mover de K y desplazarse estos 52 hacia el frente y luego desplazarse los 30 hacia la derecha, o sea, y moverse para acá y perfectamente van a llegar al mismo lugar. ¿Ok? Hay muchos caminos, uno puede usar cualquiera de estos puntos de referencia para movilizarse y llegar a los diferentes vértices. Como vieron, todas esas aristas del objeto fueron ubicadas a través de sus extremos. No localizamos, no trasladamos dimensiones porque ninguna nos servía para hacer el isométrico. Se había que ir coordenadas por coordenadas, ubicando los extremos y luego simplemente uniendo. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda? Muy bien, este ejercicio pues va a quedar ahí para que lo repasen y igual si tienen alguna duda a la hora de estarlo construyendo, pues me avisa. Vamos a pasarnos al siguiente tema que tenemos para hoy, que es un tema que requiere mucho cuidado porque es el tema de cortes, que es un tema importante en esta última parte del tema 3. Entonces vamos a ir a verlo. Ok. Los cortes o secciones eh, es es una técnica que se utiliza para poder dibujar objetos y mostrar sus características, sobre todo sus características internas. Uno podría pensar que tal vez una fotografía o un isométrico de un objeto le permite tener las mejores
digamos, los mejores datos sobre la forma y las características generales de un objeto, pero no necesariamente. A veces una fotografía no nos aporta lo suficiente para ver cómo es el objeto. De ahí se deriva el tema del método de cortes, que es un procedimiento, una técnica idealizada, digamos, donde nos imaginamos que es posible cortar internamente el objeto y dejarlo al descubierto, sus partes internas, para poder observarlo. El hecho de tenerlo en esa forma nos va a aportar información muy valiosa sobre sus características ya internas. Entonces, eso resulta mejor incluso que una fotografía de donde lo que tenemos es la parte exterior nada más. Entonces, esta idealización lo que busca precisamente es revelarle al observador cómo son eh, cosas que el objeto tiene internamente. Entonces, eh, aquí tenemos algunos ejemplos de objetos vistos exteriormente. Vean que son elementos que tenemos ahí, piezas, una edificación, hay una casa de máquinas, un sistema ahí una pieza mecánica y esta de la abrazadera que habíamos visto en algún momento a la hora de hacer su dibujo a través de usando elipses y parábolas, etcétera. Y ahora tenemos el plano, lo que es la técnica de cortes. Entonces, esto simplemente como ejemplos de lo que podría ser la parte exterior, lo que podríamos disponer ahí si tuviéramos alguna imagen, una fotografía o un dibujo pero del objeto, pero exteriormente. Aquí se introducen, cuando vemos cortes, se introducen otros términos nuevos. Aparece lo que es el plano de corte y la línea de plano de corte. ¿Qué es el plano de corte? El plano de corte es un plano imaginario. Vamos a suponer que tenemos la posibilidad de pasar un plano cortante, un plano que nos va a cortar el objeto. Y una vez que lo cortamos, vamos a utilizar una línea de plano de corte solamente en aquella parte del objeto que quedó en contacto con el plano de corte. Entonces, imagínense un cuchillo que va cortando la figura, el objeto, y la zona que va quedando en contacto con ese cuchillo, con el plano de corte, esa es la zona que vamos a rayar, a la cual le vamos a hacer un rayado o un achurado usando el comando sombreado cuando trabajemos con AutoCAD. eh, esa zona la vamos a identificar y la vamos a marcar con línea de plano de corte. Entonces vamos a ver, por supuesto, cómo vamos a ir haciendo eso. Aquí tenemos un objeto en su isométrico, y aquí está el plano de corte. Por un asunto visual, vean que aquí no tengo dónde el plano de corte está cortando el objeto. Si yo identifico acá en el isométrico con una línea del mismo color del plano de corte, pero ya sobre el objeto, vean la diferencia entre este dibujo y este. Aquí yo no sabría por dónde está pasando este plano. Me lo puedo imaginar, este plano de corte, tal y como es, que es imaginario, me lo puedo imaginar pasando ahí, pero no sé si está delante, detrás. Vean que aquí se pierde. Uno podría decir que el objeto es el que está más adelante del plano o no, que está más atrás de ese plano. Pero en el momento en que yo lo identifico aquí con esta línea de plano de corte aquí ya está el objeto ubicado, el plano de corte sobre el objeto, donde lo está cortando. Entonces aquí vemos que lo está cortando a la mitad de la profundidad, o sea, a la mitad de la profundidad del objeto, ahí está pasando este plano de corte. ¿Ok?
nosotros no, como vamos a ver, esta es una de las opciones de dibujar un corte, que es un isométrico de un corte. Pero también vamos a tener vistas de corte o proyecciones de corte. Entonces vamos a ver la siguiente figura, donde observen que se identifica el plano de corte, se está identificando ahora con estas letras, porque los planos de corte tienen nombre, les vamos a dar nombre. Aquí lo estamos ubicando con una A en cada uno de los vértices, pero al final de este plano lo vamos a llamar plano de corte A-A, porque así lo vamos a poder mostrar en una de las vistas o de las proyecciones, señalando correctamente por dónde pasa sobre el objeto. ¿Ok? Aquí en color azul, en la segunda imagen, acá en esta intermedia, ahí se ha marcado en color azul la zona del objeto que está en contacto con el plano de corte. Observen cómo es el objeto y por donde ven que tiene un hueco por acá y tiene dos aberturas acá. Y el plano de corte está pasando ahí por la mitad. Entonces, al pasar por la mitad, esto es lo que nos está dejando. Y aquí es donde empieza la técnica del plano de corte. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos un plano de corte? Pasamos un plano de corte, eliminamos lo que está en dirección contraria a estas flechas y observamos la figura en la dirección de las flechas. Entonces, hemos eliminado ya la parte por donde pasó el plano y quedó en dirección contraria a estas flechas, o sea, de este plano hacia acá, fue eliminada. Ya esa parte quedó fuera y solo nos queda el resto del objeto, donde estamos señalando en color azul en esta imagen la zona del objeto que está en contacto con el plano de corte. Esta de color azul es lo que mantiene contacto con este plano de corte. Es precisamente esa zona la que vamos a rayar con este tipo de rayado que se usa en forma general para cualquier tipo de material. Ese tipo de rayado que es con líneas a 45 o 60 grados, eh, son líneas paralelas, todas ellas igualmente espaciadas, pero nosotros a nivel de instrumentos o el trabajo con instrumentos las vamos a realizar paralelas, igualmente espaciadas, pero a la hora de hacer ese espaciamiento lo vamos a hacer en forma aproximada. O sea, no vamos a medir ahí la separación de una línea y otra, sino de manera aproximada, ni muy separadas ni muy juntas. Obsérvenlas ahí, más o menos la relación. Debemos construir esas líneas que, repito, van a 30 o a 60 o a 45 grados a la hora de trazarlas. En lo posible se busque que no sean paralelas ni perpendiculares a las líneas de contorno, entonces así se buscan con 45-60. No se usa 30 grados, pues se acuestan demasiado las líneas, pero 45 y 60 sí. ¿Ok? Entonces, este tipo de rayado, repito, es de forma general para cualquier tipo de material y es el que vamos a usar nosotros. Ahí, como vimos cuando accedimos a ese comando sombreado en AutoCAD, vimos que había una serie de acabados para diferentes tipos de material, incluso para arena, piedra, agua, cualquier material, plástico, hay acero, etcétera. Hay diferente nomenclatura, diferente tipo de rayado o sombreado. Y nosotros, y hay uno general, el general es este que estaríamos usando aquí. ¿Ok? Entonces, repito el procedimiento, paso el plano de corte, identifico por dónde pasa ese plano de corte. Elimino el resto de la figura que está en dirección contraria a las flechas y observo en la dirección de las flechas. Ya la otra parte quedó eliminada. Lo importante es que yo pueda mostrar internamente el objeto.
Vean que aquí no cabría mostrarlo desde una vista lateral porque no veríamos nada más que la mitad del objeto, pero no me aportaría mayor cosa. Entonces debemos tener un isométrico que sí aporte información interna del objeto como se está dando en estas imágenes que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Existen cortes longitudinales, que son los cortes en el sentido más largo del objeto. Vean que el plano de corte ha sido seleccionado de tal manera que no sea complicado de interpretar por dónde está pasando. Aquí está pasando en el sentido más largo, paralelo a estas líneas del objeto, en el sentido más largo, entonces es lo que se llama un corte longitudinal. Pero también habría cortes transversales, que es en el sentido más corto. También hay lo que se llama cortes quebrados y cortes medios o medias secciones, que dependiendo sobre todo si son figuras conformadas por cilindros, ahí se usan esas medias secciones o cortes medios, como vamos a ver. Aquí, bueno, se está reiterando lo que es lo que se hace. Les explicaba, se ubica el plano de corte, se elimina la parte que está en dirección contraria a las flechas a partir de ese plano de corte y se observa en la dirección de las flechas el objeto cortado. Es posible dibujar isométricos de figuras cortadas o proyecciones, también vistas de objetos cortados. Siempre será y es indispensable mostrar la ubicación del plano de corte. No tiene sentido ubicar un corte que se llame corte A-A por ahí y sin saber por dónde pasa. O sea, por eso debe ir asociado a una vista donde se observa por dónde está pasando el corte. ¿Ok? Es muy importante y siempre va a ir acompañado entonces ya sea la vista o el isométrico del corte con una vista donde se muestre por dónde pasa. ¿Ok? Vamos a ver si... Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a tener las vistas ahora. ¿Sí? Disculpe, lo Ujú. que se menciona sobre las rectas de corte son a 45-60 grados respecto al plano horizontal, ¿cierto? Aquí las tenemos. Aquí las podemos ver. Aquí serían con respecto a esta línea. Ya cuando las dibujamos en isométrico, aquí podrían variar esas inclinaciones, pero en lo posible también podrían servir 45 y 60 incluso aquí. Pero aquí se ve mejor, es un hecho de que serían a 45 o 60 grados. Y podrían ser todas en este sentido, como están ahí en ambos sectores, o todas en el otro sentido. O sea, no usar un sentido para un sector y otro para el otro, sino todas en el mismo sentido. Y aquí pudo haber sido en el otro sentido, en la otra dirección. Aquí se está usando para evitar que una de ellas se acerque a esta línea de acá. Entonces se usa esta dirección. Se observa más claramente y mejor aquí usándolo en esta dirección. Pero aquí es donde estamos hablando de los 45 y 60 sería con respecto al horizontal aquí. ¿Ok? Ok, entiendo. Gracias, Bueno, profe. con gusto. Profe, una consulta más Sí. respecto al corte A-A, Ujú. es que no lo entendí muy bien, ¿podría repetirlo de nuevo, por favor? Ok, aquí para representarlo en tridimensional está marcados los 4 vértices con una A, pero realmente el corte, tal y como lo vamos a ver en la vista, va a estar representado así como se ve. Esta es línea de plano de corte. Vean la que lleva una línea continua, una pequeña línea discontinua, una larga aquí, otra discontinua aquí, pequeña, otra más larga. Y el plano de la vista, el plano de corte es una de las
de las rectas que se traza con trazo más fuerte. O sea, si se pudiera hacer con un color todavía más fuerte que el que pueda tener esto, las líneas de contorno del objeto sería mejor porque el corte, la ubicación del plano de corte es muy importante. Siempre en un dibujo, lo destacado van a ser el marco y las líneas de plano de corte, tal y como lo vemos aquí. Esta línea de plano de corte, cómo pasa el plano de corte por ahí, ubicado sobre la vista que corresponda. Vean que aquí se visualiza mejor y siempre va a ser muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque una persona que le aparece aquí dibujado un corte va a decir, bueno, ese es el corte A-A, pero ¿dónde está, el, por dónde pasa? O sea, va a tener dibujado el objeto aquí, como lo tenemos acá, corte A-A, pero si no tiene esto, no tiene posibilidad de ubicar por dónde está pasando. Entonces, esto de acá va asociado a esto de aquí. Ya con sabiendo por dónde pasa, yo puedo interpretar, bueno, si yo paso por acá, así se va a ver el objeto y va a haber un hueco por acá y aquí va a estar tapado y todo lo que pueda identificar de ese corte que está pasando por ahí. Por eso es que habla aquí en la nota de que se traza fuerte el plano de corte y su ubicación debe ser muy clara. O sea, hay que tener mucha claridad sobre por dónde está pasando. Este es el isométrico completo. Ven que no lleva líneas ocultas, pero sí lleva líneas de centro o de eje. Aquí están las vistas horizontal y frontal del objeto, completas con líneas ocultas. Son las vistas normales, horizontal y frontal de este mismo objeto. Y aquí está ubicado sobre la vista horizontal el plano de corte. Entonces hagamos el ejercicio aquí, ya con un sistema de vistas, hagamos el ejercicio. Yo veo este plano de corte y entonces lo que me dice es, pase el plano de corte por aquí, elimine o retire toda esta parte que está en dirección contraria a las flechas a partir del plano de corte, elimine todo esto y observe el objeto en esta dirección. Cuando me dice eso, pues debo interpretar que hay que mostrar internamente el objeto en una vista que me lo permita. Entonces, vean que si yo dibujara solo esto de aquí arriba, no le estaría aportando al observador nada. O sea, si yo dibujo nada más, bueno, pasé el plano de corte, elimino esto y solo le dejo esto, no le aporté nada. O sea, le estoy dando lo mismo, pero no, por eso es que el, el ejercicio consiste en paso el plano de corte, elimino esto y veo en dirección de las flechas, o sea, hacia dónde voy a obtener una vista que me permita mostrar internamente el objeto. Vean que es en una vista similar a una frontal, donde ahí sí, una vez que yo pase esto, ahí sí voy a mostrar cómo es internamente el objeto. ¿Okay? Por eso la clave está en mostrar por dónde pasa, pero tomar en cuenta de que dependiendo de por dónde pase, yo dibujaré una vista frontal como esta, o una lateral, o de perfil, o una horizontal, depende. Vean que el plano podría pasar por aquí y observar hacia abajo. Entonces me diría, elimine esto de aquí y observe hacia abajo para poder ver internamente cómo es el objeto. ¿Queda claro eso? Ahorita lo vamos a visualizar mejor, pero ya aquí tenemos un ejemplo de dónde o cómo hago para mostrar este corte. Vean que la forma es, presento el plano de corte aquí y muestro aquí el corte. Aquí está coincidente con estas líneas por facilidad, pero esta vista del corte pudo haber aparecido por aquí. O sea, pude haberla dibujado aquí o aquí, en algún lado, siempre y cuando le ponga que es el corte A y tenga ubicado esta línea de por donde pasa el plano de corte A. Muy Ok, bien, entiendo, profe. Gracias. ok. Y
en las vistas anteriores frontal se ha ubicado el plano de corte que es longitudinal, en el sentido más largo, y se ha dibujado la proyección o vista del corte. Esta es una vista del corte, es una proyección de un corte. Existe esto y también existen isométricos del corte. Entonces, aquí se explica lo que les acabo de decir, de que se dibuja en una equivalente a una vista frontal. Muy importante esto que está aquí en subrayado, donde dice no se trazan líneas ocultas en la vista de un corte, tampoco en los isométricos de un corte. Ya vimos que en todos los isométricos no dibujamos líneas ocultas. Entonces, las vistas de corte ni en los isométricos de un corte vamos a trazar líneas ocultas. La razón, aquí está, la razón se las voy a explicar ahorita, cuál es la razón de no dibujar líneas ocultas. Observen que aquí no hay líneas ocultas, ni en esta parte blanca, ni en ninguna parte se dibujan líneas ocultas, a pesar de que el plano pasó por aquí y aquí habría un hueco todavía al fondo que generaría, tal y como lo hizo aquí en la vista frontal normal, generó estas ocultas, este hueco. Aquí habían dos huecos, pero igual al pasar el plano de corte por aquí todavía quedaría un hueco, entonces podría pensarse que aquí van líneas ocultas. Sin embargo, no se dibujan líneas ocultas. La razón de no dibujar las líneas ocultas es que cuando yo paso un plano de corte es porque le voy a dar información al observador de cómo es internamente el objeto. Entonces, si yo paso el plano de corte por acá y le doy información de cómo es internamente y no le brindo información de otra cosa y le pongo las líneas ocultas, le estaría diciendo algo como esto. Le estaría diciendo, vea, el objeto internamente es así. Si usted pasa un plano de corte por aquí, el objeto internamente se ve así. Pero atrás hay algo que también está ahí oculto, pero yo no se lo he mostrado. O sea, es como ocultarle a la persona pues algo que es importante. Entonces, si yo, si yo quiero evitar eso, pues paso el plano de corte por aquí y le muestro este hueco y le muestro esta zona. Entonces no lo dejo como a medias diciéndole, vea, es así cuando pasa por acá, pero atrás hay algo ahí que no le voy a decir cómo es. Entonces, esa es la razón de que en línea, en vistas de corte ni en isométricos no se dibujen líneas ocultas, porque lo que hacen es más bien confundir, es dar como una verdad a medias, decirle, vea, es así, pero todavía falta información que no le estoy dando. Entonces, repito, la opción sería mejor paso el plano de corte por ahí, por el centro y por acá, y le muestro todo como es internamente y entonces ya no le queda duda a la persona de cómo es internamente esa parte o ese objeto. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta esas normas porque así como la norma de que en isométricos no dibujamos ocultas, aquí en cortes, ni en isométrico de cortes, ni en vistas de cortes, dibujamos líneas ocultas. ¿Ok? Habíamos trazado un corte longitudinal, este es en el sentido más largo. Ahora vamos a trazarle a esa misma figura un corte transversal. Vean que este corte transversal, aquí está el mismo objeto, este es un corte transversal. Eh, ¿Qué debo hacer aquí? ¿Cuál es el procedimiento? Si lo repetimos es, pasa el plano de corte por acá, es como pasar aquí, le cortamos al objeto por aquí, eliminamos lo que está a partir del plano en corte y en dirección contraria a las flechas, lo eliminamos. O sea, toda esta parte se pierde, se elimina y se observa en la dirección de las flechas, se observa para allá. Entonces, ¿en qué tipo de vista yo podría, en un caso como este, observar a plenitud, con toda la información necesaria, o, internamente el objeto? ¿En qué tipo de vista podría hacerlo?
Vean que recuerden el procedimiento. Paso el plano de corte, elimino esto y veo en la dirección de las flechas. Veo para allá. Entonces, recuerden que si dibujo solo esta parte, no aporto nada. ¿En qué tipo de vista voy a ver internamente ese objeto ya una vez cortado? Esa es la pregunta. ¿Quién nos puede responder? ¿Me podría repetir la pregunta? Ok. Pasamos el plano de corte por acá. Eliminamos esta parte del objeto y vemos en la dirección de las flechas. ¿En qué tipo de vista? Vean que si la hago en una frontal o similar a la frontal, como lo hicimos acá, aquí no nos va a aportar nada, porque vean que el objeto, una vez que pasamos el plano por acá, nos va a quedar solamente esta parte y no veo internamente el objeto. Entonces Sí, elimino esto. bueno, sería en la vista, bueno, en este caso la lateral derecha. Exactamente. Entonces elimino esta y sería en una vista similar a esta, lateral derecha, donde voy a mostrar cómo es este objeto. Ahora, vean que es el objeto, el plano de corte, vean por dónde está pasando. Pasa por aquí, está cortando el plano inclinado. Es muy importante la ubicación del plano de corte. Aquí está cortando el plano inclinado, lo está cortando por aquí. Estamos, imagínense la figura, la estamos cortando como por acá, y la observaríamos exactamente como indicó el compañero, la estaríamos observando en una vista similar a una lateral derecha, porque ahí es donde vamos a observar el objeto completamente. Ahora vean la importancia de la ubicación del plano de corte. Si el plano de corte pasa por ahí y corta el plano inclinado, pues ese plano inclinado es el que me va a dar esta altura eh, por donde está pasando el plano de corte y cómo está quedando la figura. O sea, no es lo mismo que este plano de corte estuviera más a la derecha o más a la izquierda, porque esto va a cambiar. Esta es la vista del corte BB, del corte transversal, que es en el sentido más corto. Este es el corte BB y este es el isométrico del corte BB. ¿Ok? Este es el isométrico y esta es la vista del corte. ¿Hay diferencia? Esta es una vista del corte y este es un isométrico del corte. En ambos no se dibujan líneas ocultas. Ven que aquí no aparece, aquí podrían aparecer las líneas ocultas de este hueco de sección rectangular. Podrían aparecer acá y acá y no se dibuja. ¿Ok? Entonces nada más se dibuja esta, sería el corte BB, ubicando esta altura entonces a donde corta a través de esta proyección del plano de corte aquí y luego hacia acá para tener la altura exactamente donde está cortando el objeto. Tenemos ahí entonces ya un corte longitudinal y un corte transversal. ¿Alguna duda? ¿Dudas hasta ahí? Muy bien, vamos a hacer un siguiente corte, el que les mencionaba. Eh, si quiero aportarle información al observador, a la persona que eh, requiere este diseño, aquí le estaríamos mostrando a través de este corte cómo es internamente el objeto, pero si pasamos el plano por aquí. Vean que este es similar al primero, el primero que habíamos hecho, que era longitudinal también, pero pasaba por el centro. Ahora este pasa por aquí. Nuevamente es en una vista similar a la frontal, donde estamos mostrando ahí, ahora sí, donde este es el corte CC, y este es el isométrico del corte CC. Vean que ahora este es un isométrico de un corte y esta es la vista de un corte. ¿Ok? Si notan ahí, hay unas líneas que sí
aparecen, tal y como aparecieron aquí en el isométrico de las líneas de centro o de eje. Aquí también en las vistas de corte y en los isométricos de corte sí van a aparecer las líneas de eje o de centro. Son líneas de un tercer nivel, o sea, el último nivel en cuanto a rango, digamos, de ese tipo de líneas, y entonces por esa razón no confunden y se indican, se mantienen. Vean que desde la primera fueron dibujadas. Aquí está esa línea de eje, que se refiere a este eje del hueco. Esa sí es un tipo de línea que se usa, se mantiene y no desvía la atención de el observador ni confunde, porque son líneas de otro nivel. ¿Ok? Por esa razón, entonces, esas líneas sí las trazamos en cortes. Las que no dibujamos son las ocultas. ¿Ok? Entonces, diferencias, este es el isométrico en corte, esta es la vista en corte. En ambos debería de identificarse, así como se indica aquí, corte CC, y ubicar el plano de corte por donde está pasando. ¿Okay? Un caso importante. ¿Qué pasa si el plano de corte no pasa por el centro de este hueco, sino que pasa, como observan acá, pasa ligeramente después del hueco, del centro del hueco, o podría ser incluso también antes? ¿Ok? Vean por dónde está pasando. Si pasa por ahí, a la hora de dibujarlo, nosotros debemos proyectar y colocar esta separación tal y como corresponde. Vean que si pasa por el medio, este ancho de aquí a aquí sería el diámetro de ese hueco. Pero si pasa por acá, ya debe ser esto menor al diámetro de este hueco. ¿Ok? Porque yo proyecto este punto y estos son más pequeños, o sea, esta separación es menor que esta que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces deben tener cuidado de por dónde está pasando el plano de corte para tener certeza de qué punto debemos usar para proyectar y tener dibujado tanto de la vista del corte como el isométrico del corte. ¿Alguna consulta hasta ahí? Este caso de ubicación del plano con este otro longitudinal pasando por ahí, no por el centro, sino desplazado, es importante entonces para que observen que lo que debe proyectarse es lo correcto, que es por donde pasa, donde el plano de corte cortó ese hueco. ¿Ok? De tal manera que este ancho es menor, en este caso es menor que el diámetro de este hueco. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, veamos en esta figura, este último corte. Este último corte es un corte que está pasando, obsérvenlo aquí, está pasando por acá, se muestra aquí en la vista frontal y las flechas señalan hacia abajo. El procedimiento que debemos usar entonces es paso el plano de corte, elimino lo que está en dirección contraria a las flechas y observo en dirección de las flechas. Observen que en este caso, para poder observar el corte en todo su magnitud, totalmente disponible en su parte interna, es en una vista horizontal. O sea, ¿por qué? Porque es ahí donde voy a poder observarlo internamente. Si hago esta vista de acá en la vista frontal o lateral, vean que no aporto nada, no tengo mayor información. Pero entonces es por eso que entra a jugar la dirección de las flechas para poder comprender exactamente cómo es internamente. Entonces aquí, al estar observando hacia abajo, y elimino esto, lo que está en dirección contraria, y proyecto este punto. ¿Por qué este punto? Bueno, porque es ahí donde está cortando el plano inclinado y nuevamente
Insisto en que no se dibujan líneas ocultas, no hay nada oculto ahí. Y este sería el isométrico del Mm, corte. Este es el isométrico del corte correspondiente a este. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos a dar unos 5 minutos de tiempo para que se estiren un poco, descansen un poco y ahorita retomamos el tema de mm. cortes quebrados. Entonces, en unos 5 minutos son las 5:44 aquí y a en unos 5 minutos, 5:50, nos retomamos, ¿ok?
Bueno, retomamos el tema de cortes para pasar ahora a ver otro tipo de cortes. Este tipo de cortes es lo que se conoce como cortes quebrados. Hemos visto cortes longitudinales y transversales. Como vimos, pueden estar ubicados los planos de corte en una vista frontal, en una vista horizontal o en una vista de perfil incluso, dependiendo de por dónde pase y dónde están, hacia dónde están señalando las flechas, pues deberíamos buscar la vista que nos permita observar internamente ese objeto y poder dibujar entonces ese corte como una vista de corte o como un isométrico de corte, que ahí existen esas dos opciones, dibujar el isométrico de un corte o la vista del corte. ¿Ok? Vamos a ver ahora cortes quebrados con una figura de la cual tenemos ahí a su derecha del texto que se muestra ahí en la imagen. Tenemos su vista horizontal y su vista frontal. Antes de pasar a ubicar planos de corte y dibujar las vistas de cortes, eh, necesitamos invertir un tiempo en la interpretación y ubicación de las diferentes partes de este objeto. La idea es comprender cómo es, o sea, tener una idea clara de cómo es ese objeto antes de empezar a pasar líneas y empezar a dibujar. ¿Ok? Entonces siempre habrá necesidad de destinar ese tiempo para interpretar. ¿De qué nos ayudamos para poder interpretar las cosas? Bueno, de las líneas de proyección, ya vimos también de las formas similares. Dando lectura a esos aspectos, podemos llegar a comprender mejor cómo son los objetos. En este caso, les pediría que tomen un tiempo para que analicen estas dos vistas y que nos pudieran explicar a alguien o algunos compañeros, compañeras, cómo es esa figura. O sea, cómo la podrían describir, cómo es esa figura. Si se ve desde arriba, así, y se ve desde el frente, así. Observen que desde el frente se ve solo este cuadrado y este montón de líneas ocultas. Pero recuerden que aquí es donde usamos las líneas de proyección para ir identificando las diferentes partes del objeto. ¿Ok? Entonces, analícenlo un momento y alguien que nos diga, nos indique cómo es ese objeto. ¿Todos tienen claro cómo es ese objeto? ¿Logran observarlo? Pueden usar figuras que se les asemejen para describir cómo es, Profe, digamos, el objeto para mí sería como una cocina como una cocina. Ajá, y la parte, la imagen de arriba es como se ubica en el plano horizontal y la imagen inferior es el plano frontal. así es. Ujú. ¿Y cómo describiría, digamos, observe esas circunferencias que se ven en la vista frontal, cómo los describiría? ¿Cómo son? ¿Qué Son como serían? cilindros. Exactamente. ¿Ok? Entonces vean que ya vamos llegando a una descripción de cómo es el objeto. Esa es la idea en estos casos de que empiecen a como a analizar la figura con líneas de proyección. Si ustedes trazan líneas de proyección, por ejemplo, de aquí hacia arriba, la coincidencia de esas líneas solamente es con esta circunferencia. Y aquí se ve como un rectángulo. Entonces,
Efectivamente es un cilindro, pero lo que habría que ver es, bueno, ¿ese cilindro es un hueco o es una figura sólida? Y aquí entra a jugar, bueno, ¿qué es esto? Este es un espacio libre. ¿Y esto qué es entonces? Esto que viene aquí alrededor. Y lo mismo con este otro, donde la coincidencia de estas líneas de proyección también lo llevan a uno a esta circunferencia y a este rectángulo aquí. Entonces, luego existe esto de acá que solo coincide con esto que está aquí. Entonces, eso es parte del análisis que nos debe llevar efectivamente a interpretarlo como el compañero lo vio, pues él lo visualiza como una especie de cocina podría ser como estas son las paredes, digamos, de esa cocina y aquí hay como un cilindro y otro cilindro por acá. Y ahora, si uno analiza, bueno, si esto es una pared, es en el perímetro, debe ser sólida, ¿verdad? Entonces todo esto debería ser sólido. Y lo que sigue no podría ser sólido porque si fuera igualmente sólido como esto, entonces no habría este tipo de línea aquí. Entonces, lo que lo lleva a uno es que sí, efectivamente aquí hay una especie de pared, luego continúa abierto y luego este de acá sería un sólido, un cilindro sólido que está ahí ubicado en esa posición, un cilindro sólido. Luego llegaríamos aquí a este, siendo esto hueco, ¿verdad? Y teniendo, como observan aquí, un piso también, porque hay líneas ocultas aquí y aquí hay un borde, ¿verdad? En la parte inferior también, o sea, es una especie de piso. Eh, Aquí, al estar esto libre o vacío, después de ahí entramos a este que es un prisma, que dentro del prisma sí hay un cilindro, pero un cilindro hueco. Y ese cilindro hueco, observen las líneas ocultas hasta dónde llega. Vean que llega hasta la parte inferior, o sea, atraviesa la figura de lado a lado. Este cilindro que está acá, no, ese llega nada más hasta acá, hasta la base, digamos, de la parte superior de ese piso que tiene esto, que es como una especie de cajón o de caja, y tiene ese prisma entonces con ese cilindro hueco y tiene este otro que es un cilindro sólido. ¿Ok? Alguien que no haya logrado visualizarlo así o que tenga dudas con la explicación. Ok, entonces pasemos con esa figura. Aquí pueden leer, digamos, un detalle de ese análisis que se hace previo. Vamos a hacerle a esa figura un corte, un primer corte. Este corte se va a llamar PP y pasa por ahí. Observen cuando pasamos el plano de corte por aquí, en qué tipo de vista dibujaríamos un plano de corte como ese. Vean que es pase el plano de corte por acá, elimine todo esto que está aquí a partir de la línea del corte, del plano de corte, elimine todo esto y observe en la dirección de las flechas. Entonces, eso lo logramos observar en una vista lateral derecha. Entonces, por eso esta línea aquí a 45 y aquí tenemos dibujado el corte PP. Observen, ahora sí, y aquí tenemos un isométrico del corte PP. Vean que ahora se comprende mejor lo del cilindro, aquí la pared lateral y el piso, digamos que tiene un espesor ahí. Y aquí el cilindro, observando esto desde la vista lateral derecha. ¿Ok? ¿Alguna duda en ese corte PP? ¿Se logra comprender mejor? Vean la inclinación que tienen estas líneas, que tienen continuidad. O sea, hay una línea aquí y continúa hacia el otro lado. Viene aquí, está inclinada y continúa al otro lado. Y lleva ese tipo de rayado
la parte del objeto que está en contacto con el plano de corte. Vean que aquí este hueco de acá ya es un cilindro que no está en contacto con el plano de corte. Por eso no lleva ese tipo de rayado. Va en blanco. Entonces, todo lo que lleva contacto pleno con el plano de corte es lo que lleva ese tipo de línea. ¿Ok? Continuando con un segundo corte, vean que este lo habíamos pasado aquí, pasando por el centro de ese prisma y del hueco cilíndrico. Pasamos un segundo corte, por acá es el corte QQ, y este pasa por en medio ahí del espacio abierto de la figura, y vean lo que queda. Vean lo que se observa al fondo. Vamos a ampliarlo acá. Vean lo que se observa al fondo. Al fondo se observa el prisma. Esto es un isométrico y esto que está dibujado aquí es un axonométrico. Vean que se han variado. Recuerden que eran un tipo de representación tridimensional, ya no a 30 grados, porque le hemos variado aquí un axonométrico trimétrico, donde hemos variado estos ángulos. Aquí, este de acá y con respecto a este, están diferentes. Entonces, ¿por qué razón lo hemos variado? Para poder mostrarles este prisma que está allá con el cilindro hueco, porque haciéndolo así, tal y como un isométrico, no se observa nada. O sea, está tapado ahí, está más adentro y no se observa el cilindro este que está ahí, y ni el prisma. Entonces, por eso aquí lo que hice fue rotarlo haciendo un axonométrico, y entonces ahí sí ya se observa esto. Haciéndolo en el corte, lo que veo es esto y lleva la línea de eje que dijimos que esa sí se pone por ser de otro nivel, líneas en rango de un tercer nivel, y entonces por eso esas sí las podemos dibujar, las marcamos ahí, las líneas de eje. Entonces vean por dónde pasó este. También se dibuja en una vista lateral derecha. Vamos a un tercer corte. Este, este tercer corte, vean por dónde pasa. Pasa por aquí, este está pasando por el cilindro. Vean que pasa por el cilindro, entonces pasa por ahí. Y vean que el cilindro, voy a ampliar esta para que vean que en el cilindro, eh, lo que lleva plano de corte es esta parte. Recuerden que es un cilindro sólido. Todas son figuras sólidas, entonces esta parte lleva este tipo de rayado y aquí van las líneas de eje, y esta sería la vista del corte RR, que es el corte que tenemos aquí pasando por el cilindro. Entonces vean que en resumen hemos hecho tres cortes, uno pasando por acá, por el centro del prisma y con ese hueco cilíndrico, un segundo corte por acá, más o menos a la mitad, ahí pasando por el espacio libre, donde no hay cilindros, y un tercer corte pasando por el cilindro. ¿Ok? Este paso por aquí es el corte RR, que nos da este tipo de vista de corte y de isométrico de corte. Resulta que aquí hemos hecho tres cortes. ¿Ok? Resulta que no es necesario llegar a hacer tres cortes cuando existen lo que se llaman los cortes quebrados. ¿Qué es un corte quebrado? Pues un corte de estas características. Un corte donde muestra manteniendo siempre esta condición de que las flechas señalen ambas en una misma dirección. Hemos pasado el plano de corte por este cilindro, damos la vuelta aquí y pasamos por este otro prisma, y prácticamente cubriendo todos los tres cortes que hicimos aquí. Vean que en uno solo estamos resumiendo el paso por diferentes partes del objeto, y nos quedaría el objeto de esta manera. Ese lo estamos llamando el corte XX, y es un corte que está pasando, por lo tanto,
por varios sectores y entonces, por supuesto, yo tengo que tenerlo muy claro, ubicado por dónde pasa, porque a la hora de tener la vista del corte, que es eh, esta línea, que es la que donde hace este quiebre, se omite y aquí va a ser importante entonces no indicar esa línea para que no confunda y queda el corte así. Pero si yo logro relacionar esto con esto, voy a ir dando lectura diciendo, bueno, el corte empieza aquí, empiezo por este lado, eh, va a cortar un cilindro, luego sigue para acá, luego llega a un prisma donde hay un hueco cilíndrico que llega hasta el fondo y todo le voy a ir dando lectura. Aquí está el isométrico de ese corte XX. El isométrico de ese corte me muestra entonces cómo es, por dónde pasa. Y aquí el cuidado es que esta línea que podría estar generada aquí por este quiebre se omite. Esa línea no se dibuja, nada más se quita. La persona tiene que dar lectura y comprender, entonces, si ya ha visto el tema o maneja el tema de cortes, entenderá que esta línea no aparece y que va a ir observando si se mueve de derecha a izquierda, va a ir observando, bueno, el corte pasa por aquí, corta el cilindro por ahí, ya sé cómo es, y luego sigue hacia la izquierda diciendo, bueno, luego llega a un prisma con un cilindro hueco ahí. ¿Ok? Esta sería el corte comprensivo, digámoslo así, el corte XX que abarca los tres que hicimos aquí. El corte PP que pasó solamente por aquí, el corte QQ que pasó por aquí en medio y el corte RR que es el corte que pasa por el cilindro sólido que está aquí más hacia la derecha. ¿Ok? Y el XX, es el comprensivo, eh, abarca los tres anteriores y es más que suficiente para mostrar internamente cómo es el objeto. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Vamos a terminar el día de hoy con cortes medios o medias secciones y vamos a dejar el ejercicio para verlo mañana conjuntamente con circunferencias en isométricos y el inicio de tercera vista. Entonces, voy a terminar hoy con cortes medios y para ver la tarea y dejamos ese otro tema para mañana en vista de que es bastante el tiempo que les he tomado para que veamos estos dos temas de planos inclinados y cortes. ¿Ok? Entonces, los cortes medios o medias secciones, ya para terminar con materia, son usados cuando lo que tenemos son figuras como estas, figuras cilíndricas que tienen como esto como este tipo de figuras, que es un flanger o una figura que tiene anillos concéntricos, donde ahí no es necesario, vean que por sus características no es necesario hacer un corte A o XX, sino que aquí lo que conviene es un corte único y entonces por eso es cuando las figuras son iguales en todas sus partes como estas, entonces lo que se usa es un corte como este, es un corte M, donde estaríamos observando el objeto desde arriba así y de frente así y le hacemos un corte M nada más ubicando el plano de corte y dibujándolo de esta manera. Aquí simplemente le estamos retirando o eliminando esta cuarta parte, el corte viene aquí, da la vuelta acá y observa uno en esa dirección. Entonces, observo en esa dirección, entonces le elimino esta parte de acá. La otra parte se mantiene completa, no se dibujan líneas ocultas, entonces se mantiene completa. Y aquí a la izquierda estamos viendo cómo es internamente. Internamente, ¿qué tiene? Tiene
una pared aquí y luego tiene el cilindro continúa por dentro y abajo también. Entonces vean que haciéndole un isométrico a esa media sección quedaría de esta forma, mostrando ahí el corte y al haberle retirado una cuarta parte. Este tipo es menos común, este tipo de cortes, pero los vemos porque en algún momento podrían aparecer, pero eh, y conociendo, habiendo manejado ya lo anterior, este tipo de cortes se vuelve más simple, más sencillo. Simplemente retirar esta cuarta parte y observar en la dirección de la flecha para tener ese corte M. La línea de eje se usa como separación entre esta parte que está intacta, que no se ha intervenido, y esta que sí se corta internamente y así queda para mostrar cómo es internamente ese objeto. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda? Muy bien, entonces vamos a la tarea. Vamos a ir a la tarea para terminar con lo del día de hoy. La tarea es la número 12. La número 12 y consiste en lo siguiente. Esta tarea tiene fecha de entrega, no lleva marco ni letrero. Tiene fecha de entrega el sábado 20 de febrero a las 6 p.m. en una hoja tamaño carta, en posición horizontal, con el lado más largo horizontal. Eh, Se pide dibujar centrado en la hoja el isométrico que corresponde a esta figura, trabajando en escala 1:1, con dimensiones que se muestran ahí, que son milímetros, y donde para facilitar la interpretación de las vistas, que son estas tres, la vista horizontal, la vista frontal y la vista lateral derecha, para facilitar su interpretación, pues se han presentado aquí las líneas de proyección en color azul ahí entre ambas vistas, entre las tres vistas. ¿Ok? Y aquí están las dimensiones del objeto para poderlo dibujar en isométrico. ¿Ok? Es hacer el isométrico de esta figura con esas dimensiones que están ahí, y a partir de entonces de estas tres vistas que tenemos aquí. Repito, esto es un apoyo para facilitar ahí las proyecciones, las líneas de extensión y proyección. Y si tienen alguna duda, pues la podemos ir viendo a medida que van avanzando en ese isométrico, que tiene algunos planos inclinados ahí que logran visualizar, y sería para el sábado 20. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda? Muy bien, entonces por hoy vamos a terminar por acá, y dejamos la figura que teníamos para el día de mañana con circunferencias en isométricos. Y pueden ir trabajando ya en esta tarea número 12, que ya nos metemos en unas figuras un poco más complejas, aunque como ven aquí hay coincidencia de líneas de proyección aquí únicas que permiten identificar cómo es la figura. Además se dan las tres vistas y eso ayuda, y también se dan las proyecciones para que, bueno, estas las pueden hacer ustedes, pero aquí las pueden ir revisando, que es cada una de estas líneas tiene una línea de proyección. Muy bien, entonces por hoy terminamos por acá un poco más larga la sesión, pero era necesario para tener concluido el tema de cortes y dejar al menos
la tarea avanzada para el próximo, para entregarle el próximo sábado. Bueno, por hoy entonces, si no hay alguna consulta, terminamos y nos vemos mañana entonces. Mañana continuaríamos con los temas de la solución del ejercicio y circunferencias en isométricos y un inicio o avance de tercera vista. Por hoy, Muchas gracias, profe. gracias a ustedes. Buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias, Buenas noches, profe. profe. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.